Quizás hemos leído Génesis 1:1 demasiado rápido. La inmensidad del universo escondida detrás de una sola frase. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese será el tema que nos ocupará hoy en el inicio de esta serie de estudios en que estaremos yendo verso por verso, estudiando palabra por palabra el contexto histórico, político, económico, para poder extraer del texto bíblico todos los nutrientes espirituales en el libro de Génesis. Y hoy iniciamos con esta serie, a la que te invito a que nos acompañes, porque es tremendamente importante para comprender toda la Biblia. Así que quédate con nosotros. Mi nombre es Alexandra Zamora y si no nos conocemos, bienvenido y bienvenida. Una vez más, estaremos estudiando la palabra de Dios. Yo soy teóloga, soy psicóloga, tengo estudios en comunicación transcultural y un doctorado en consejería. Y desde esas disciplinas hoy vengo a compartir contigo este libro empezando en Génesis 1:1. Quédate con nosotros. Y sin más, vamos a continuar. Hoy iniciamos un nuevo tema, un nuevo libro. Vamos a estar estudiando un libro completo de la Biblia y de nuevo lo vamos a estudiar como lo hicimos anteriormente, yéndonos a los contextos y también estudiando un poco la gramática y la composición literaria, etcétera. Sobre todo porque el libro que vamos a empezar hoy es el libro de Génesis y es un libro muy interesante y también un libro eh, difícil de digerir espiritualmente si se quiere. El tema que he escogido es, quizá hemos leído Génesis 1:1 demasiado rápido. La inmensidad del universo está escondida detrás de una sola frase. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es el significado de la palabra Génesis? Génesis es una palabra en griego, pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y la palabra en hebreo es Bereshit, en el principio. Enfatiza cuándo comienza la historia. Eso significa en el hebreo. Y en el griego, origen, nacimiento, comienzo, enfatiza más bien cómo llega algo a existir. Génesis presenta la historia del origen del cosmos, de la humanidad, del pecado, sus consecuencias, de las naciones, de la historia patriarcal de Israel. Pero también en el libro de Génesis encontramos el fundamento para las doctrinas bíblicas más importantes. La doctrina de la creación, de la justificación por fe, del reino de Dios, de la misión de la iglesia, de la salvación y muchas más. Casi que podríamos decir que todas las doctrinas que encontramos en el Nuevo Testamento tienen su fundamento en el libro de Génesis. Así de importante es Génesis para poder comprender el Nuevo Testamento y viceversa. El Génesis está muy conectado al Nuevo Testamento. Hay 165 menciones de Génesis en el Nuevo Testamento y en algunos casos inclusive son mencionadas 2 veces, lo cual quiere decir que hay más de 200 menciones de Génesis en el Nuevo Testamento. Tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 de Génesis describen la creación. Si no son dos historias diferentes, es la misma historia y no hay conflicto entre ellas. Lo que hay es diferente perspectiva y lo estudiaremos cuando llegue el momento. ¿Quién escribe el libro de Génesis? El libro de Génesis, de acuerdo a los eruditos y a los scholars que han estudiado el texto bíblico por muchos años,
El libro de Génesis, en su gran mayoría, creen que lo escribió Moisés. Interesantemente, como vamos a ver, Jesús también nos deja ver que el libro de Génesis fue escrito por Moisés. Moisés escribe todos los primeros 5 libros de la Biblia, que son llamados el Pentateuco, penta de 5 en griego. Penta significa 5 en griego, que también para los judíos es la ley de Moisés. Entonces, cuando estamos estudiando teología, cuando estudiamos Biblia y decimos la ley de Moisés, nos estamos refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia, al Pentateuco, que está conformado por Génesis, Éxodo, que es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Números, que es toda una descripción y un detalle de muchas leyes que Dios le dejó al pueblo de Israel, inclusive leyes sanitarias. Luego también encontramos Levítico, que continúa con muchísimas reglas que Dios le pone al pueblo de Israel para que se sepa conducir, para que pueda llegar a Canaán. Este libro de Números también habla de la travesía por el desierto hasta camino a Canaán, la tierra prometida, y luego el libro de Deuteronomio, que también completa muchas historias del pueblo de Israel entrando a Canaán. ¿Quién lo escribe entonces? El libro de Génesis lo escribe Moisés. ¿Lo escribió o lo narró? Que podría ser una pregunta muy válida. A ciencia cierta, la Biblia no nos dice si lo escribió o lo narró. Es muy posible que lo haya escrito en tablas de piedra, que fue el mismo instrumento que Dios usó para escribir los 10 mandamientos, que le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Pero no lo podemos asegurar porque no está en el texto bíblico. Entonces también podríamos decir que se narró. El hecho es que él fue el que recopiló la información, él fue el que la presenció. Es muy posible que él fue la persona que recopiló toda esta información. Pudo haber alguien más luego que lo escribe. Y desde luego nosotros recibimos una copia fiel. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que recibamos una copia fiel, porque el texto bíblico dice que toda la escritura es inspirada por Dios, que Dios está involucrado directamente en que la escritura sea fiel a lo que Él quiere que el ser humano conozca. Y eso lo hemos estudiado ya en diferentes estudios, así que no voy a profundizar en eso en este estudio, pero si usted está interesado o interesada, en cualquiera de los playlists que tenemos acá, que está la introducción a la Biblia 1, la introducción a la Biblia 2, usted en esos 2 temas que están aquí mismo en este canal de Alexandra Zamora, usted puede encontrar toda la información, las evidencias internas y externas y todo el recorrido que debemos de hacer para probar que la Biblia es la palabra de Dios, que es la autoridad establecida por Dios, que es inspirada por Dios y que toda la Biblia es válida, que no podemos cortarle pedazos de acuerdo a nuestra conveniencia o a lo que a nosotros nos parezca bien, que quien decide lo que nosotros debemos de leer y seguir como el manual y el consejo de Dios es Dios mismo. Así que usted puede encontrar ese estudio. Avanzando con el tema de hoy, nos queda muy claro entonces que fue escrito por Moisés cuando leemos Juan 5, 46 y 47. Leo para ustedes. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí. ¿Quién escribe eso? Jesús. Eso lo dice el mismo Jesús, no lo escribe, lo dice el mismo Jesús y es mencionado en el Evangelio de Juan. Dice, si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. O sea, ya desde Génesis, ya desde el Pentateuco, Moisés viene escribiendo de Jesús y eso lo vamos a ir encontrando y estudiando conforme vayamos avanzando en este libro. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Aquí Jesús está hablando con los fariseos, está hablando con el pueblo
y les está diciendo, si creyeran a Moisés, si verdaderamente ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Entonces, esto es sumamente importante porque el texto bíblico aquí nos está dando una unión, una conexión importantísima entre el Antiguo Testamento y entre el Antiguo Testamento, en este caso, el libro de Moisés. Aquí Jesús nos dice la importancia que tiene Moisés y los libros que él escribió, y definitivamente, al igual que los demás libros del Pentateuco, narra en gran parte y señala de muchas maneras, como vamos a estudiar, la venida de Jesús y las doctrinas que mencioné anteriormente, incluyendo la de la salvación o la justificación por fe. La vamos a encontrar en el libro de Génesis. Cuando hablamos de doctrina, solo para clarificar, ¿qué es una doctrina? Doctrina es una palabra que también significa enseñanza. ¿Sí? La doctrina son aquellas enseñanzas que debemos de seguir en nuestro estilo de vida, que debemos de creer y seguir, implementar en nuestra vida. La Biblia nos habla de dos clases de revelación: la revelación general y la revelación específica. En el libro de Génesis vamos a encontrar ambas revelaciones. Cuando Dios habla en términos generales para toda la humanidad y cuando Dios habla de manera específica a ciertos personajes bíblicos. Es para ellos específicamente esa mención. Y estamos aquí nosotros, y esta debe ser la actitud correcta para estar en este estudio, en que usted quiere conocer a Dios. No en que usted quiere conocer sobre la creación o usted quiere entender, sino que usted quiere conocer a Dios. Esa debe ser nuestra motivación cuando nos acercamos al estudio de la palabra, el querer conocer a Dios. Y claro, conocemos a Dios a través del conocimiento de la palabra. Dios se revela al ser humano a través de muchos canales. Posiblemente los más conocidos son a través de la naturaleza. La Biblia dice que a través de la naturaleza Dios se revela a la humanidad, pero también a través de la conciencia que Dios le dio a cada ser humano, que no necesariamente es lo mismo que el cerebro, ya que el cerebro es un órgano físico, biológico, mientras que la conciencia, la mente, es un órgano espiritual, que es intangible e invisible, pero que es real y tan real como el cerebro. Y las funciones de la conciencia, las funciones de la mente, las funciones de la memoria, el alma, todas ellas están muy conectadas con el cerebro, como he enseñado en otros estudios, pero son dos órganos separados. Uno es espiritual y el otro es biológico. Y también Dios se revela a través de su palabra, de la palabra escrita, que es lo que estamos haciendo hoy, estudiando la palabra. Ahora, la palabra escrita puede traer revelación al ser humano en diferentes niveles. Y pongo un ejemplo. Hoy, cuando yo estaba saliendo de un lugar y tuve que hacer un stop, parar en el auto. Cuando yo paré en el auto, pude ver que había una persona en el otro carril que era un señor de apariencia muy humilde que venía de trabajar o iba a trabajar en una motocicleta. Pero como estábamos en el stop, yo traía la ventana del carro baja y pude escuchar que él tenía su teléfono puesto y estaba escuchando una conferencia, un reporte dado por un presidente latinoamericano. Eh, Usted podría pensar, bueno, este señor está entendiendo, y yo también, está entendiendo todo lo que este presidente está diciendo. Bueno, quizás no, porque quizás no sepa de inflación, quizás no sepa de las leyes del país, quizás no sepa del déficit del país, quizás no sepa del límite de la deuda del país, quizás no sepa de la política internacional que este presidente estaba hablando. Entonces, quizás al no saber todos esos elementos, su entendimiento de este reporte presidencial podría no ser completo a toda la profundidad
que otras personas que sí conocen de este tema podrían tener. Bueno, la revelación de Dios en su palabra podríamos decir que es algo similar. Toda persona tiene acceso a la revelación de Dios en la naturaleza. Esa es la revelación general. Es para todos los seres humanos. Está la revelación de Dios a través de la conciencia. Es que todo ser humano, dice la Biblia, tiene conciencia en alguna medida del bien y el mal. Y está la palabra escrita que también, dependiendo del conocimiento que usted tenga, de las herramientas que usted tenga, usted va a poder conocer más o menos de lo que el mensaje nos quiere, del mensaje que Dios nos quiere comunicar, como este señor que iba en la motocicleta. Y la diferencia con otros que sí manejan la política internacional, los déficits o las leyes de una nación. La revelación de Dios, entonces, eh, puede ser de esta misma manera. ¿Y por qué menciono el tema de la revelación? Porque nos vamos a encontrar con textos grises que se llaman, o sea, textos difíciles de digerir espiritualmente. Y dependiendo de cuánto conocimiento usted tenga de otros libros y de otros textos, para usted va a ser mucho más fácil de entenderlos que para otra persona que no tiene un conocimiento del compendio bíblico o que no conoce a Dios. Porque al leer usted la Biblia no es lo mismo una persona que tiene al Espíritu Santo que una persona que no tiene al Espíritu Santo al acercarse al texto bíblico. Como no es lo mismo una persona que ya tiene una relación con Dios que una que no lo tiene. Pero igual va a haber un nivel de revelación para todos, como la palabra de Dios es accesible para todos, independientemente del grado de escolaridad que tengamos, independientemente del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando alguien lee la palabra de Dios, va a tener un nivel de revelación siempre, aunque no tenga a profundidad el conocimiento de algunos temas. Y leo para ustedes esto que menciono sobre la revelación de Dios como un ejemplo. En el Salmo 19, de los versos 1 al 4, dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión proclama la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, una noche a la otra comparte sabiduría. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Palabra mundo, aquí es cosmos. Dios ha establecido en los cielos un hogar para el sol. Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí, la naturaleza revela a Dios. Eso nos dice el Salmo 19. Sí, es un nivel de revelación general para toda la humanidad. El libro de Génesis se debe de interpretar literalmente, lo mismo que el libro de Apocalipsis. Se deben de interpretar literalmente. El error más común es tratar de interpretar estos dos libros de otra manera que no sea literal, a menos que el texto indique otra cosa. Pero en términos generales, el acercamiento es literal. El método de acercamiento, de estudio debe ser literal, gramático, histórico. Literal significa que usted se acerca al texto y lo debe de interpretar literalmente. Gramático es que usted debe de saber frente a qué figura literaria usted está. Si usted está frente a una narrativa, frente a una poesía, frente a un texto de historia, frente a un texto de género apocalíptico o de género evangélico, de los evangelios, y después de eso, histórica. Entonces, literal, gramático, histórico es el método de interpretación bíblica que se debe de aplicar en realidad a toda la Biblia. Pero hago énfasis en el Génesis y en el Apocalipsis porque son libros que han sido
muy estirados los textos, muy sacados de contexto, muchos abusos, mucha imaginación del ser humano. Y voy a poner, cuando hablo de a menos que el texto diga otra cosa, no lo indique. ¿Por qué? Porque la Biblia es una colección de libros. Eso es lo que significa Biblia. Biblos en griego, que son muchos libros. Una colección, una librería, sería en términos nuestros actuales. Eso es lo que significa Biblia. Entonces, dentro de esta colección de libros llamado Biblia, que está en un solo compendio para ti y para mí, hay muchos géneros literarios en los diferentes libros. Qué sé yo, los salmos son poesía. Usted no puede interpretar un salmo de la misma manera que usted interpreta Primera y Segunda de Reyes, que son historia pura, o de la forma en que usted viene a interpretar los evangelios, o el libro de Daniel, que es profecía. No, no se puede interpretar igual. ¿Por qué? Porque son géneros literarios. Así como cuando usted coge un libro de poesía o un periódico, usted no lo puede interpretar igual. De la misma manera, acá podemos ver un ejemplo que yo he puesto acá para ustedes, que es el Salmo 6:6. Dice así: cansado estoy de sollozar. Aquí está hablando David, el rey David. Dice que está cansado de sollozar. Toda la noche inundó de lágrimas mi cama. Mi lecho empapo con mi llanto. O sea, aquí David está diciendo que inundó la cama con lágrimas. Tú y yo sabemos que eso no es posible, que haya inundado la cama con lágrimas. ¿Por qué? Porque estamos ante un género literario de poesía. Entonces, en un caso como este, no podemos interpretarlo literalmente. Tenemos que aplicar el entendimiento y el estudio propio de la gramática. Y sabemos que es correcto que David aquí está usando poesía para explicar sus sentimientos frente a la situación que está viviendo. O sea, los sentimientos comunicados a través de esta poesía son literales. O sea, mucha angustia, mucho dolor. Y por eso hace la exageración literaria de decir que inundó de lágrimas la cama. Es una hipérbole, es una exageración literaria. Pero ¿qué nos quiere mostrar? Que sus sentimientos están derramados, que está sufriendo demasiado, que hay un dolor más allá de lo que nos podemos nosotros imaginar en algo pasajero de la vida, que duele, pero aquí David nos está diciendo duele y duele muchísimo. Entonces, esa salvedad la quiero hacer antes de comenzar a leer el libro de Génesis. David comparte sus sentimientos a través de este género literario, pero definitivamente no necesariamente nosotros podemos acercarnos literalmente y decir que David llenó la cama, completamente la empapó de lágrimas. La fuente del conocimiento sobre la creación, en primera instancia, es teológica. La fuente, el recurso, el lugar de donde surge el conocimiento sobre la creación es teológico. ¿Por qué? Porque es Dios quien la narra, no la ciencia. ¿Significa que la Biblia se opone a la ciencia? No, de ninguna manera. Significa que la ciencia, que si la ciencia está respaldada por la Biblia, podemos aceptarlo, pero que nuestro norte, nuestra brújula para saber qué es verdad y qué no es verdad en términos de creación, no debe surgir de la ciencia, sino de la teología, de la Biblia, de la palabra de Dios. Dios es el que dice cómo se origina la creación, no un ser humano o un grupo de personas muy inteligentes que nacen miles de años después, que no estuvieron presentes, porque el que sí estuvo presente es Dios, que fue el creador, y Él es la fuente de nuestra información. ¿Quién es el protagonista principal en el libro de Génesis? El verso 1 no es la creación. El capítulo 1 nos narra lo que Dios creó. Entonces, la creación no es el protagonista del verso 1.
sino Dios mismo. Un texto hebreo que comienza en Génesis, ¿verdad? En el principio, dice, el protagonista de ese principio es Dios mismo, porque lo que dice el libro es, en el principio creó Dios. Entonces, lo que nos viene es a contar lo que Dios creó. Dios es el sujeto. Dios es sobre lo que está hablando ese verso. No está hablando sobre la creación, está hablando sobre lo que Dios crea. Dios habla a través de la creación y nos narra, además, el principio de la creación. En Apocalipsis nos narra el fin de la creación y la eternidad. En Génesis nos narra el principio. En Génesis, que significa el principio, Dios nos narra la historia sobre la primera venida de Jesús y el propósito por el cual va a venir. Y eso lo vamos a encontrar en los estudios que vamos a tener. Pero en Apocalipsis nos narra la segunda venida y la eternidad con Jesús. Entonces hay un cierre maravilloso. Vemos cómo el Génesis y el Apocalipsis conectan y eso es parte de lo precioso que vamos a encontrar en este estudio. De ir viendo las conexiones que Génesis hace y que las encontramos en todo el resto del compendio bíblico, incluyendo Apocalipsis. El verso 1 entonces de Génesis dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Imaginémonos por un momento, antes de empezar a hablar del verso 1, detengámonos un momento y contemplemos lo que Génesis afirma que Dios creó. Hagamos acá una introducción. Nuestra galaxia se llama la Vía Láctea, el Milky Way. Es una galaxia espiral de más de 100.000 años de luz en el diámetro y contiene aproximadamente de 100 a 400.000 millones de estrellas. La galaxia donde tú y yo vivimos. 400.000 millones de estrellas. Nuestro Sol es solamente una de esas 400.000 estrellas. Toda esta información la tomé de la NASA. Y aquí aparece un dato extraordinario. La NASA dice que probablemente existen más planetas que estrellas en nuestra galaxia. Estudios estadísticos han estimado un mínimo de 100.000 millones de planetas. 100.000 millones de planetas, como la Tierra, en la Vía Láctea. O sea, como la Tierra, no quiero decir que son iguales a la Tierra, sino que son planetas. No sabemos exactamente cuántos sistemas planetarios existen en nuestra galaxia. Sería totalmente inapropiado decir que conocemos el número. Lo que sí sabemos es que los planetas parecen estar ser extraordinariamente parecidos y que los astrónomos consideran probable que prácticamente cada estrella pueda albergar al menos un planeta. Ahora, si nosotros ampliamos el zoom, la cámara, para ver un poco más, nuestro sistema solar se encuentra aproximadamente a 26.000 años luz del centro de esa galaxia donde vivimos, de la Vía Láctea. A 26.000 años luz, en la región conocida como el Espolón de Orión. Nuestro sistema tarda aproximadamente 240 o 250 millones de años en completar una órbita alrededor del centro de esta galaxia. 250 millones de años dándole la vuelta a la galaxia. Y es que además la galaxia, la Vía Láctea, que es donde nosotros estamos, no está sola. La galaxia grande, más cercana a nosotros, se llama Andrómeda y está situada a más de 2.500 millones de años
luz de nosotros. Eso significa algo que para nosotros es muy difícil de imaginar, porque la luz viaja aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo y tarda 2,5 millones de años en recorrer la distancia que nos separa de Andrómeda. Pero Andrómeda sigue siendo prácticamente nuestra vecina, la galaxia más cercana, y está a esa distancia. Nuestra Vía Láctea pertenece a un conjunto de más de 50 galaxias, en donde Andrómeda es la vecina, pero son 50, que se llaman el grupo local, así le han llamado los astrónomos. Y ese grupo forma parte de estructuras cósmicas muchísimo mayores. O sea, el grupo local, donde está nuestra galaxia, junto con esas 50, forma parte de muchas más. Entonces, eso es el universo observable al día de hoy por el ser humano. Eso es lo que el ser humano ha podido observar con todos los avances científicos. Y aquí, ¿verdad? Nuestra cabeza ya se vuela. La NASA explica que el universo observable tiene aproximadamente 92 millones de años luz de diámetro. O sea, lo que el ser humano tiene capacidad de ver hoy son 92 millones de años luz en diámetro. Y ni siquiera sabemos si eso representa todo el universo, porque eso es lo que el ser humano ha podido observar. El universo completo podría ser muchísimo más mayor. Y actualmente la ciencia no sabe con certeza. No pueden decir si es finito o es infinito. Las estimaciones del número de galaxias varían según el método que use la NASA. Eso es cierto, pero igualmente son muchísimas, muchísimas. Y ahora podemos entonces nosotros, con esta pequeña descripción de nuestra galaxia, la galaxia vecina, la distancia que existe, la cantidad de estrellas que existen en nuestra galaxia, ahora nosotros pensemos por un momento. Está la Tierra, está el sistema solar está dentro de la Vía Láctea está dentro del grupo local que se llama, que está conformado por 50, mínimo por 50 galaxias más, y esa es la parte observable. Eso es lo que el ser humano puede observar. Y ahora volvamos a leer Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El texto bíblico expresa una afirmación gigante en unas palabras. La magnitud del universo nos obliga a preguntarnos, a hacernos muchas preguntas. ¿Por qué existe algo en vez de existir nada? ¿Por qué existe un universo gobernado por reglas como estas? ¿Por qué existe toda esta información? Toda esta información y formación entre las galaxias, este orden. La ciencia puede investigar procesos mediante los cuales funciona, cambia la naturaleza. Génesis responde a una pregunta diferente, muy profunda. ¿Quién está detrás de la existencia? ¿Y para qué fue creada la creación? Entonces, Génesis más bien nos da a nosotros una declaración ontológica y teológica y nos dice que el universo no es Dios. Muy importante, el universo no es Dios, aunque Dios está en todas partes, claro. El universo no es eterno por sí mismo, Dios es eterno. La materia no es la última realidad, la creación tiene una causa por la que fue creada. Y también nos revela esa frase tan corta que dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra,
nos habla que antes de la creación ya Dios es. Sí, Génesis no nos habla de la creación de Dios, nos habla de la creación y Dios ya es y es el que la crea. Entonces, cuando leemos esta palabra Génesis en el idioma original, en el hebreo, en el principio apareció Dios, en el principio creó Dios. Dios no forma parte del origen de Génesis. Él precede la creación en esta narrativa bíblica. Y quiero leer para ustedes un texto bíblico muy interesante, que Dios tiene una conversación con un hombre en el Antiguo Testamento llamado Job, que estaba en una disputa con Dios, por decirlo de alguna manera, y Dios lo confronta. Y yo me pregunto, ¿cuántos Job hay hoy en día? Y si tú serías un Job actual, un Job moderno, esto sería lo que Dios te diría. Leo para ustedes. El Señor respondió a Job desde la tempestad y le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. Esto le está diciendo Dios a Job. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Aquí nos da una información interesante, no voy a profundizar, pero que los ángeles estaban presentes en la creación. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? O sea, el mar fue puesto en unos límites. O cuando le arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas. O cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos. O cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, cuando le dijo al mar, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas. Esta es una conversación de Job con alguien que estaba disputando con Dios. ¿Y por qué es importante? Porque yo creo que toda persona que se acerca al texto bíblico en el libro de Génesis y empieza a leer el libro de Génesis en el verso 1, pasa una prueba enorme. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Si tú no crees ese primer verso de la Biblia, qué difícil va a ser que creas todo lo demás, que está en el texto bíblico, que Dios es el creador. Y yo creo que esta disputa, esta confrontación de Dios con Job, nos puede ilustrar sobre cómo Dios fundó, estableció la tierra y cómo nos habla de algunos elementos que fueron descubiertos por el ser humano muchos miles de años después. Ya estaban aquí en el texto bíblico. Si una sola galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas, una sola galaxia,
Y el universo observable contiene cientos de miles de millones de galaxias. Quizás hemos leído demasiado rápido las primeras palabras de la Biblia. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y tal vez esos cielos y esa tierra adquieren una dimensión completamente distinta cuando sabemos lo que hoy sabemos sobre el cosmos, que no se sabía antes. Hace apenas unos años se creía que la Tierra era cuadrada. Hoy sabemos que es redonda. Hay mucha información que se ha descubierto en los últimos años, pero el ser humano no la tenía antes. Y ahí aplica entonces algo que se llama la revelación progresiva. La revelación progresiva es precisamente eso, que conforme usted se va adentrando en el texto bíblico, hay una mayor cantidad de revelación de Dios a su vida. Pero también que conforme se van descubriendo, el ser humano va teniendo acceso y va descubriendo, esa revelación debe de ir en aumento en el ser humano. Sin embargo, tú y yo sabemos que en muchas personas los descubrimientos de las ciencias más bien lo que hacen es retroceder en su revelación de Dios. O sea, que más bien usan los descubrimientos de la ciencia para refrenarse más del creer en Dios. Pero para los que conocemos a Dios, hace un efecto todo lo contrario en nosotros. Cada día vemos y entendemos más el texto bíblico a la luz de los descubrimientos de la ciencia, que están validados en la palabra de Dios, claro, porque hay descubrimientos, teorías que les llaman descubrimientos, que las quieren presentar como si fueran hechos reales, cuando son solo teorías, pero las presentan, incluyendo en las universidades, como si fueran hechos reales. Lo que sí es un hecho real es lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia nos narra la historia de la creación, porque quien la narra es el que la creó. Por lo tanto, sabemos que es un hecho real, mientras que las teorías están basadas inclusive en el método científico. Y tú y yo sabemos que nadie le puede aplicar el método científico a la creación. ¿Por qué no se lo pueden aplicar? Porque para podérselo aplicar tuvieron que haber observado, ya que el método científico está basado en la observación y en la repetición. ¿Cómo alguien va a aplicarle el método científico a la creación cuando en realidad nadie estuvo ahí para observar? Y además, la creación no se puede repetir porque fue un milagro extraordinario, monumental de parte de Dios. Y no ha habido forma de que un ser humano lo pueda crear. Un ser humano no puede repetir la creación. Por lo tanto, el método científico no se le puede aplicar. La creación es un acto poderoso de Dios. ¿Que lo podemos entender? Claro que no. Claro que no. ¿Cómo vamos a entender si el ser humano tiene limitaciones? ¿Que lo podemos creer? Claro que lo podemos creer. Y conforme nos vamos relacionando con Dios y vamos conociendo a Dios y tenemos la revelación de Dios en nuestra vida, nos es mucho más fácil creer, nos es mucho más fácil confiar y nos es mucho más fácil aceptar que la palabra de Dios es la autoridad. Pero aquí la ayuda del Espíritu Santo es impresionantemente necesaria. Porque así como la salvación es un milagro majestuoso, masivo, el creer que en la muerte y la resurrección de Jesucristo soy salva,
y que el Espíritu de Dios, en el momento en que creo, entra a morar dentro de mí y me sella como propiedad de Dios hasta la eternidad, el creer que yo soy un ser eterno, para bien o para mal, pero eterno al fin y al cabo, es algo que solamente se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo, lo mismo que la creación. Dios creó los cielos y la tierra. Y antes de que Dios creara los cielos y la tierra, habían, habían algo, ya existían algo. ¿Y quién? Dios mismo, desde la eternidad. En la persona de la Trinidad, que lo estaremos estudiando en los próximos estudios. Pero queridos amigos y amigas, quizás hemos leído Génesis 1:1 demasiado rápido. El primer verso de la Biblia es claro, no da espacio para confundirse. Sin embargo, en esas pocas palabras y en esa frase que Dios escribió con tanta claridad, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Miles de millones de personas se han confundido. Alrededor de esa frase se han creado teorías, ha habido una gran cantidad de información que es impresionante. Una frase tan simple como ha llegado a crear tantísima confusión para muchas personas que no la pueden aceptar, que no la pueden creer. La creación es un acto sobrenatural de Dios. El ser humano no lo va a poder explicar. Y tú y yo no queremos descansar en una teoría humana cuando tienes la historia narrada por Dios, quien estuvo ahí, porque fue quien creó los cielos y la tierra. Tú no quieres poner tu confianza, el futuro, la eternidad tuya en los seres humanos. Tú la quieres poner en Dios. Quiero cerrar esta enseñanza, esta reflexión del día de hoy como inicio del libro de Génesis, recordando que una galaxia de aproximadamente 100.000 años luz, entre 100 y 400.000 millones de estrellas, al menos alrededor de 100.000 millones de planetas solamente en nuestra galaxia, y nuestra galaxia es solamente una entre cientos de miles de millones de galaxias que podemos observar. El universo observable, que mide 92.000 millones de años luz en su diámetro, y la ciencia todavía no conoce el tamaño del universo. Pero la Biblia resume el origen de toda esa inmensidad diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creo que podemos extrapolar muchas enseñanzas prácticas para nuestro diario vivir de una enseñanza como esta. Entre esas es la humildad. La humildad con que Dios confrontó a Job. ¿Estabas tú? ¿Estabas tú ahí? ¿Entiendes tú cómo fue que se midió el universo? ¿Entiendes tú cómo fue que puse los límites al mar? Pero también nos tiene que hablar de un Dios tan grande y tan poderoso que nosotros no podemos dudar que Él pueda ocuparse de tu necesidad, de esos asuntos nuestros que comparados con la creación del universo son tan pequeños, aunque sé que son importantes, claro, son muy importantes para nosotros, pero tenemos que mirar
esta enseñanza y decir, si Dios creó todo eso, ¿por qué no se va a poder ocupar de mi necesidad, de este asunto que yo le presento, de esta oración que yo le hago? Él es todopoderoso. Y si se ha ocupado de asuntos tan milagrosos y tan grandes, ¿cuánto más no se va a ocupar de ti y de lo que tú necesitas? Y de nuevo, de acercarnos al texto con la humildad de vida y con la confianza, creyendo lo que Dios dice en su palabra, aunque algunas veces nuestra mente humana no nos permita entenderlo, lo cual es procedente porque Él es Dios y el ser humano no está capacitado para entender a Dios. Entonces se vale decir, no lo entiendo, pero lo creo. El día que entendamos a Dios, no va a ser Dios, sino que será humano, porque ya lo logramos entender. A Dios el ser humano no lo puede entender. Y ese es un principio de humildad que debemos de tener. Queridos amigos y amigas, les comparto que si usted le da un like al video de hoy, le hace clic a la campanita, usted nos comparte desde dónde nos está escuchando y también escribe si tiene alguna pregunta. Todo eso nos ayuda para dinamizar el algoritmo y que esta enseñanza llegue a muchas familias más. Así colaboras con un granito de arena para que el Evangelio siga su curso y el movimiento de la fe continúe. Bueno, sin más, por ahora me despido de ustedes recordándoles que aquí en este canal encuentran otros playlists, como por ejemplo el Evangelio de Juan, el libro de Apocalipsis, el libro de Hechos de los Apóstoles, todos enseñados expositivamente, verso por verso, palabra por palabra, extrayendo todo el conocimiento posible, desde luego con las aplicaciones prácticas. Sin más, me despido por ahora y nos vemos en el próximo estudio.